Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando de este día, aprendiendo, creciendo, pues aportando al mundo pues algo positivo. El mundo necesita influencias positivas, necesita ejemplos de personas con una actitud alegre, con una actitud constructiva, con una actitud que tienen ganas de comerse esta vida y en el mejor sentido, que es crecer, es experimentar creciendo, mejorándote, no conformándote, no quedándote en una zona de confort que finalmente, y si no haces nada, seguro que te va a llevar a la infelicidad, te va a llevar a la no realización personal. Y cuanto antes lo descubras, mejor. Y hoy que voy a hablarte de la ansiedad, del estrés en la etapa adolescente, este vídeo te va a ayudar muchísimo, tanto a ti, si eres un adolescente que estás experimentando ahora mismo pues un momento de estrés emocional negativo en tu vida, o estás atravesando la ansiedad, o has conocido la ansiedad, voy a hablarte de soluciones, de herramientas que te van a ayudar. Pero no solamente a ti como adolescente, sino a los padres, porque este vídeo también está dirigido directamente a vosotros, a los padres, a los que tenéis a vuestro cargo, a un menor, a una menor que está atravesando problemas de tipo emocional, estrés, ansiedad. Sabes que es muy habitual, es súper habitual en la etapa adolescente para pasar por este tipo de estados emocionales. Voy a explicarte por qué, cuáles son las mejores soluciones y cómo puedes ayudar tanto como adulto a una persona que es adolescente, entendiéndola, comprendiéndola. Nosotros hemos sido adolescentes, sabemos lo que sienten, sabemos pues esos momentos de vulnerabilidad, esos momentos de inseguridad, de compararse continuamente, de no creerse suficientes, de baja autoestima. Así que vamos a ser empáticos, vamos a entenderlos, vamos a comunicarnos como adultos con ellos para poder ayudarles. Y como te digo, si eres adolescente, también voy a dirigirte mi mejor enseñanza en este vídeo. Así que vamos a empezar juntos en este entrenamiento. Mi nombre es Luis Garre, estoy ayudándote a despertar a una mayor conciencia, estoy enseñándote que la intuición, eso que no hemos atendido hasta ahora como seres humanos, es tu mejor brújula aquí en este plano para crecer, para mejorarte, para ser tú mismo, para experimentar lo que realmente quieres hacer y darte la vuelta a lo que te dicen los demás que hagas, girarte al paradigma externo, es decir, que nadie va a venir a decirte qué es lo que tú quieres hacer en este mundo, que nadie tenga que venir a decirte qué es lo que tienes que estudiar o qué profesión tienes que elegir o cómo tienes que ser o cómo te tienes que comportar, que seas tú mismo el que seas el creador, la creadora de tu propia realidad. Vamos hacia un mundo donde la vibración está ascendiendo y donde cada vez más se va a manifestar mucho antes lo que estés pensando. La ley del mentalismo ahora es casi instantánea, por eso es muy importante dirigir la atención hacia lo que quieres, hacia lo que quieres hacer en este plano y eliminarla o dejar de dirigir esa atención hacia lo que no quieres, hacia lo que te hace mal, hacia el miedo, hacia la negatividad, hacia lo que no te está permitiendo crecer. Es muy importante, por eso mi trabajo, mi misión, mi propósito de vida es programar tu mente a favor de la luz, del bien y del amor, es decir, a favor de tu crecimiento, a favor del crecimiento del alma, a favor de la expansión del alma que se expansiona aquí, mejorándose como ser humano, creciendo en valores, en principios y por supuesto mejorando en la materia, en la salud, en las relaciones y en la economía, porque no hay que darle la espalda a ningún área maestra, porque hay que aprender a dominar todas esas áreas, porque ese es el objetivo. Hemos creído que con buena salud ya es suficiente, pero nos hemos dado cuenta que si no dominas el dinero, el juego del dinero, vas a pasarlo mal, va a caer tu salud, va a perjudicar tus relaciones y va a caer tu estado de ánimo, porque es un juego, es una regla que hay que dominar. No le hemos dado la importancia que tiene. Vamos a aprender en el campo de entrenamiento más difícil, que son las relaciones personales, a relacionarnos desde la honestidad, desde la aceptación, desde el perdón y el amor incondicional. Vamos a aprender de verdad a formar pues grandes relaciones, siendo nosotros primero la persona que influye, porque es honesta, porque es sincera, porque va de cara, porque no se vende por nada ni por nadie, nunca vende sus valores. Vamos a ser ese ejemplo. El mundo se va a cambiar desde lo individual a lo colectivo. El mundo se va a cambiar cambiando tú primero. Así que
Deja de mirar fuera, deja de buscar pretextos a por qué no estás viviendo tu mejor vida, empieza a mirarte a ti, la responsabilidad la tienes tú, 100% está dentro de ti, estás a decisiones de cambiar tu vida y las decisiones las vas a decidir solamente tú. Así que el inicio, lógicamente, es salir del estado del victimismo, hacerte responsable y entender que tú vas a construir tu propia realidad. ¿Cómo se construye una realidad? Ordenando las ideas, ordenando los pensamientos, ordenando tus palabras. Así es como se ordena en el universo lo que tú quieres experimentar aquí en este plano. Empezamos por lo mental, es el inicio, es el principio del mentalismo, son las leyes y son los principios espirituales más importantes, es la enseñanza que vino a transmitirnos todos los maestros espirituales a este plano. Vinieron a decirnos que estamos en un mundo holográfico donde tú creas tu propio mundo en este plano y lo haces desde dentro hacia afuera, lo haces desde arriba a abajo, lo haces desde lo interior, desde lo mental a lo material. Tenemos que entender este conocimiento, integrarlo y entender que lo que va a construir una gran vida va a ser la construcción primero de nuestro sistema de creencias, nuestro paradigma. ¿Cuál es el paradigma que nos interesa? ¿Cuál es el paradigma que te interesa a ti para vivir tu vida soñada? Pues un paradigma sin límites en cuanto a tu propia confianza, capacidad, un paradigma sin miedos, un paradigma que te vas a enfrentar a tus miedos para crecer, porque así es como se crece en este plano. Tenemos que enfrentarnos, todos lo hacemos, todos los hemos hecho, para salir de esa zona de confort tienes que enfrentarte a tus miedos, si no, no creces, y un paradigma de total confianza en ti mismo. Tú eres el creador, tu confianza va a ser la que te va a llevar donde tú quieras. Tú vas a poner el límite en este plano, en la materia. Y tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos, tenemos que hacer que las cosas pasen. Somos personas de acción. Otro gran mensaje fue ese. Vinieron a decirnos que si no lo hacíamos nosotros, nadie lo iba a hacer por nosotros. Porque el crecimiento y la creación está ahí, en la acción, en hacer tú que las cosas ocurran. Ese era otro de los grandes aprendizajes de los maestros espirituales. ¿Qué ocurre? Que el sistema, los condicionamientos, los paradigmas externos nos han enseñado todo lo contrario. Nos han vuelto dependientes, nos han vuelto vulnerables, nos han vuelto, nos han creado directamente un paradigma de limitación, de miedo, de negatividad, pues precisamente porque saben que somos creadores y saben que en un estado de baja vibración, de negatividad constante, de miedo, es imposible prosperar, es imposible crecer y por lo tanto es imposible derribar ese sistema corrupto en el que hoy vivimos. Pero lo importante es que el conocimiento ya está ahí, al alcance de cualquier ser humano. El maestro va a aparecer cuando el alumno está preparado, lógicamente va a despertar quien tenga que despertar, va a coger este conocimiento y lo va a utilizar quien esté preparado para ello y quienes no van a seguir creando realidad sin que ellos se den cuenta de forma inconsciente y van a seguir creando una realidad la que le interesa a los paradigmas externos, que precisamente no es nuestra prosperidad, porque si simplemente somos objetivos, miramos cómo tenemos el mundo a día de hoy o qué está ocurriendo a nivel mundial en ese paradigma colectivo, pues vamos a ver que en realidad no estamos creciendo como deberíamos, no estamos prosperando, no estamos avanzando, tenemos ya un bagaje importante, deberíamos estar en una sociedad, en un sistema ya diferente al que estamos. Esto es por algo, esto es porque no interesa, esto es porque se proyectan información, conocimiento distinto al que se debería. Pero tú eres responsable al final, tú debes ir hacia la fuente que a ti te interese, es decir, no creerte que solamente existe una realidad, no creerte que solamente existe una verdad absoluta que es la que te cuentan los paradigmas externos de la sociedad, política, economía, religión y ciencia, sino que tú puedes construir tu propia realidad. Estamos viviendo en el mismo planeta y a la misma vez hay seres humanos creando distintos mundos. ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado por qué ocurre eso? ¿Por qué hay personas que no están viviendo la misma realidad que viven otras? Pues precisamente porque están decidiendo ellas qué entra en sus mentes
en qué fuentes se conectan, hacia qué fuentes se conectan, que yo te recomiendo que sea en los libros, en la espiritualidad, en los maestros espirituales, en los mentores, y ahí es donde crecen, ahí es donde mejoran. Las personas que han elegido o que están en ese programa del sistema de los paradigmas están lógicamente pues creando un mundo de miedo, de caos, de enfermedad, de pobreza directamente, y no se están dando cuenta. Muy importante entender esta información. Ahora vámonos al programa, vámonos a crear el programa adecuado, el que nos interesa a nosotros. De eso me encargo yo, de eso voy a enseñarte cómo hacerlo, cuál debe de ser nuestra manera de pensar. Lo más importante, lo más valioso que tenemos aquí es aprender a pensar. Quien no aprende a pensar no crea realidad propia, no crea la realidad que desea. Por eso el inicio siempre está en lo mental. Voy a enseñarte a pensar, ese es mi propósito de vida, y lo voy a hacer a diario. Además, lo estoy haciendo a diario contigo en todo lo que puedo. Estoy aportándote el máximo valor y voy a seguir haciéndolo sin duda, porque quiero que prosperes, porque yo quiero un mundo mejor, yo quiero personas más felices ahí afuera, yo quiero personas que se sientan realizadas, y yo quiero, con en este caso mi labor, dejar en la medida de mis posibilidades, a mi paso por aquí, un mundo pues mejor, porque yo fui un ejemplo, porque yo fui influencia positiva, y con los mensajes, con el conocimiento que enseñé, que un día decidí enseñar, porque la mejor manera de aprender es enseñar, no quedártelo dentro, darle utilidad a eso que sabes. Eso fue lo que hice, precisamente, todo el conocimiento que había acumulado de mi experiencia personal y también de ese trabajo, de esa dedicación en cuanto al aprendizaje que yo tuve que hacer con los libros, con los mentores y con toda la enseñanza, pues decidí darlo como servicio al mundo. Así es como se cierra el círculo. Esto es lo que tú también tienes que hacer. Todos los seres humanos tenemos que aprender, adquirir, enriquecernos interiormente para luego aportar. Y la forma de aportar, siempre te lo digo, solamente tienes que ser tú una buena persona, una influencia positiva, una persona con una actitud positiva, con afán de superación, que no se queda anclada en el sufrimiento, en el dolor, que no se queda anclada en una mala experiencia, que utiliza su dolor, que utiliza su miedo, que utiliza pues esa experiencia negativa como palanca para superarse, para mejorar, para servir de ejemplo a otros de que cualquier situación en esta vida, por muy difícil, por muy dura que parezca, tiene su parte de aprendizaje, y has venido aquí con el desafío de superarla, porque eso ha venido a hacer aquí tu alma. Eso es lo que trato de pues enseñar a todas las personas. Esa es la mentalidad, ese es el programa que enseño en todos mis vídeos, en todos los entrenamientos, y también en los libros y en todo lo que puedo. Vamos con el entrenamiento de hoy, que es el estrés en los adolescentes. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad cuando estamos en la etapa adolescente? Bueno, tenemos que entender que los adolescentes, todos hemos sido adolescentes, sabemos que es una etapa difícil, un periodo lleno de obstáculos, de desafíos, donde nuestra personalidad no está construida, donde nuestro estado emocional es inmaduro, donde hay muchos cambios, donde la personalidad se está definiendo, donde estamos comparándonos continuamente para darnos nosotros valor en base a cómo está o qué está haciendo mi amigo, qué está consiguiendo mis amigos, cómo se están comportando, qué están haciendo, y estamos en constante comparación. Por eso somos vulnerables en esa etapa. Es una etapa de máxima vulnerabilidad, es muy fácil caer en estados de estrés emocional negativo. Está también ese momento egocentrista máximo que tiene el adolescente, que piensa que él es el centro del universo. Esto luego lo vamos aprendiendo con la madurez, con la experiencia, con lo que nos va enseñando la vida, pero es un momento donde caemos muy fácil en muchas trampas dentro de nuestras experiencias. Por lo tanto, es una vivencia estresante. Esto es lo primero que tenemos que entender. Como adultos, como padres, todos hemos pasado por ahí, y también como adolescentes, si tú estás ahora en esa etapa. Es una etapa donde estamos aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Así que es muy normal que vivas estados de estrés, de ansiedad, ¿vale? Muy importante. Hay exigencia en cuanto a los estudios que estás llevando a cabo. Hay muchas actividades donde estamos también en esa comparación, que es una comparación insana completamente, pero es la manera culturalmente en la que vamos desarrollándonos como seres humanos, y todavía no se ha cambiado eso, por desgracia, que se va a cambiar seguro, pero todavía estamos en esa cultura, sobre todo en esas etapas. Por lo tanto,
también se une a unos cambios corporales a nivel hormonal, todo eso afecta a nuestras emociones, estamos cambiando, estamos pues creciendo, madurando, hay muchos cambios físicos, lógicamente, y tenemos una baja tolerancia a la frustración, es decir, cuando algo no sale como nos gustaría, cuando algo sucede en nuestra vida y es negativo, caemos muy rápido en la frustración, vemos el problema como una montaña y pues creemos que es el fin del mundo con cualquier cosa que nos ocurre. Si hay una ruptura sentimental, pues no digamos lo que ocurre ahí, es todo un caos energético a todos los niveles. Por lo tanto, vamos, lo primero, a entender esa etapa a nivel de una perspectiva más amplia. Vamos a ver que el adolescente, como ser humano que es, en ese instinto de supervivencia, necesita sentir ese sentimiento de pertenencia a grupos de amigos, a grupos en la escuela, en el instituto, a grupos en las actividades deportivas, y necesita sentirse integrado. Por lo tanto, va a tratar de agradar, va a tratar de mostrar lo que los otros quieren ver, en este caso en los grupos. Eso lógicamente no nos beneficia en esa construcción de personalidad, pero hay que aceptarlo porque todos hemos pasado por esa etapa y es lo que siempre hemos hecho, siempre en todas las vidas que hemos vivido, estamos experimentando desde la inmadurez emocional, desde la inmadurez espiritual hacia una mayor madurez. Va a haber baja autoestima también, es muy fácil caer en una baja autoestima cuando en esa comparación nos vemos inferiores o nos sentimos inferiores, o alguien se mete con nosotros, o sacamos peores notas, nos creemos que no valemos, porque de momento, como te he dicho, hacemos un mundo de todo lo que nos ocurre. Por eso los adultos no tenemos que tratar de ser comprensivos con esa experiencia de la adolescencia, tenemos que tratar de ser empáticos, se trata de buscar el equilibrio entre cómo podemos ayudarles y cómo no debemos de perjudicarles. Los extremos van a ser negativos, tanto dar demasiada caña en cuanto al adolescente. Darle demasiada caña me refiero a exigirle demasiado, a exigirle en las actividades, en las notas, en que todo lo haga siempre bien, pues lógicamente le va a llevar a la frustración. Si somos demasiado permisivos, igual, también va a sentir que no tiene autoridad y no lo va a utilizar positivamente eso. Por eso hay un trabajo complejo para los adultos, para los padres en esa edad difícil. Pero todo, como siempre en la vida, es una cuestión de equilibrio. Si en la etapa adolescente, además de todo lo que os he contado, se unen problemas a nivel familiar, como muchas veces ocurre, peleas, conflictos entre la pareja, incluso separación, divorcios, si la economía no va bien en la familia, si vemos que están discutiendo constantemente o en negatividad nuestros padres, ese ejemplo que estamos viendo nosotros para aprender nosotros, para crecer nosotros, siempre estamos fijándonos en el ejemplo y los primeros son nuestros padres como ejemplo de autoridad. Si no vemos a nuestros padres saliendo de las situaciones, mejorando, no cayendo en estados negativos si vienen los problemas, nosotros pues si vemos eso vamos a caer en eso como adolescentes. Por eso es tan importante ser nosotros los mayores un ejemplo de saber llevar la situación, de saber gestionarla, de cuando hay un problema económico en la familia, no venirnos abajo, buscar soluciones, hacernos responsables, muy importante. Si la pareja no va bien, no funciona, tenemos que evitar pues esas discusiones, ese ejemplo negativo en cuanto a los adolescentes. Si hay una separación, por ejemplo, pues también tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros desde un lado y de otro, desde una parte y de otra, para que pues no se vea perjudicada la experiencia del adolescente en una separación. Por lo tanto, se pueden dar tantas circunstancias en esa etapa que hay que entender que es un proceso donde el adulto debe de tener paciencia, pero también firmeza a la hora de enseñar, de ser ejemplo y de poder recomendar, dar buenos consejos a su hijo o su hija en este caso, y el adolescente pues también entender todo lo que te estoy contando, porque no es fácil esa etapa y hay que saber pues elegir correctamente. ¿Cuáles son digamos los síntomas
¿Qué va a sentir este adolescente que está en un estado de estrés negativo, en la ansiedad, que ha caído directamente en la ansiedad? Pues va a ser el típico adolescente que está siempre enfadado, que todo le sienta mal, que es irritable, digamos que tiene altibajos emocionales, se irrita constantemente y por cualquier cosa, que está siendo un rebelde sin causa, es decir, no está haciendo las actividades para llamar la atención, no está haciendo las tareas o lo que tiene que hacer para llamar la atención de su propia frustración interior, de que no se siente bien consigo mismo, cómo está enfocando su experiencia en el instituto, con sus amigos, en la vida, etcétera. Es un ser humano que no está durmiendo bien. Esto ya nos va a decir que es un síntoma de estrés cuando no duerme bien, no duerme las horas suficientes, no tiene un sueño de calidad. Hay un desorden alimenticio, eso también nos va a decir mucho sobre su estado emocional, si ese adolescente pues no está cuidando su alimentación, si hay excesiva preocupación ante lo que les está sucediendo en su propia vida. Hay que ver esos síntomas, nosotros en este caso como padres, pero también el adolescente los tiene que ver en sí mismo para darse cuenta que algo a nivel emocional no está gestionando bien. Ese dolor de cabeza o ese dolor de estómago permanente o de forma casi crónica en el adolescente ya nos está dando pues pistas de que hay algo a nivel emocional que no está equilibrando. Es un adolescente cansado, bajo de energía, o que está cayendo en hábitos insanos, de alcohol, de drogas, etc. Eso se ve, eso se transmite, eso se refleja en su propio cuerpo, en su propia actitud rápidamente. Tenemos que darnos cuenta de cuando está ocurriendo todo esto, todo va a venir de una mala gestión emocional. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para los padres? ¿Cuál es la solución para el adolescente que está pues siendo dominado por sus emociones? ¿Cuál es esa solución? Bueno, pues la comunicación tiene que ser fundamental con los padres para comunicar cómo te sientes, qué te está ocurriendo, transmitir con total confianza lo que estás sintiendo por dentro. Es buenísimo hacer eso. Tus padres tienen que estar ahí para escucharte y de hecho están para eso, y tienes que abrirte a ellos, tienes que darle la confianza a ellos te la tienen que dar a ti, y tiene que haber una comunicación fluida entre vosotros para ese alivio del adolescente, y tenemos nosotros como adultos entenderlo, tratar de entenderlo. Lo que para nosotros puede parecer algo que no tiene importancia, para él puede ser muy importante, para ella puede ser muy importante. Así que vamos a recordar nuestra etapa, vamos a tratar de tener empatía, de ponernos en su piel, de cómo sentíamos nosotros las cosas en esos momentos, las situaciones, los problemas, las experiencias. Muy importante que pasar tiempo juntos con ellos. Tenemos que crear un vínculo de confianza, padres, adolescente, padre, fundamental. Buena escucha. Vamos a dar grandes consejos, pero lo mejor que podemos hacer como adultos es ser buen ejemplo. Si nosotros no estamos siendo buen ejemplo de gestión emocional en cuanto a nuestros problemas de adultos, en cuanto a cómo resolvemos nosotros como adultos nuestra vida, no estamos contribuyendo a ellos con nuestro mejor ejemplo. Por mucho que le digamos, por mucho que tratemos de hablar con ellos, el ejemplo es lo que más enseña al adolescente. Vamos a enseñarle buenos hábitos, pero tenemos que tener nosotros esos buenos hábitos. Vamos a explicarle que los buenos hábitos de vida saludable, ejercicio físico, alimentación, te van a llevar a una buena vida. Todo lo que no sea eso te va a llevar a una vida negativa. Vas a caer al final en el alcohol, en la droga, en los malos hábitos, en las malas juntas. Vas a acabar con compañías que no van a ser buenas para ti. Por eso, lo mejor, pues una vida donde se enfoque en el deporte, donde se enfoque en los valores del deporte, con aquello que te guste. Eso es lo ideal. El ejercicio te saca del estrés, la buena alimentación te saca del estrés, los buenos hábitos de vida, cuidar tu descanso te saca del estrés, tener cerca a tu lado, que tus amigos sean buenas personas, que tengan buenos hábitos, que tengan ganas de crecer y que sean personas sanas, te saca del estrés. Date cuenta cuando estás en compañía que no te están, que te están restando, que te están llevando a una mala influencia, que estás cayendo en esa mala influencia. A todos nos ha pasado. Date cuenta tú como adolescente, eso es muy importante, que vayas con personas sanas, con personas que quieren vivir la vida desde la actitud positiva, con personas que son adolescentes, que van a experimentar como todos lo hemos hecho, pero que no van a caer en esos hábitos insanos de drogas, etc. Por eso, si te enfocas en el deporte, mejor. Si te gusta un deporte, acércate a ese deporte en concreto y practica y conoce gente dentro de cualquier círculo deportivo, siempre mucho mejor que cualquier otro
hábitos que puedas tener o que puedan tener otras personas. Vamos a enseñarles productividad como adultos, vamos a enseñarles cómo ser ellos más productivos en su vida, en sus actividades, cómo gestionar mejor el tiempo, pero esto lo podemos enseñar solamente con nuestro ejemplo. Por eso nosotros siempre como adultos, como padres, tenemos que ser el mejor ejemplo posible para ellos y no vamos a exigirles que sean perfectos porque nadie lo es, porque exigir perfección a un adolescente es lo peor que podemos hacer, es como va a bajar su autoestima y es como más le vamos a perjudicar. Nadie es perfecto, por lo tanto ellos están en una etapa vulnerable, en una etapa donde, como te he explicado, hay baja tolerancia a la frustración de todo lo que les ocurre, así que vamos a comprenderlos, vamos a tener empatía y vamos a comunicarnos fluidamente, con honestidad, con confianza, pues con ellos. Eso es lo mejor que podemos hacer en cuanto a la ayuda que podemos ofrecer a los adolescentes. Y lo voy a dejar aquí, espero que os haya aportado toda esta enseñanza. Si queréis crecer conmigo, pues mucho más en vuestra vida a nivel de valores, de principios, crecer a nivel espiritual y aplicar el conocimiento espiritual a vuestra vida en la materia, os recomiendo leer el tomo 1, este es el inicio, Eres Alfa y Omega, tienes debajo del vídeo un enlace a la trilogía. Este es el tomo 1, pero es una trilogía completa del crecimiento personal y espiritual más importante que existe en este plano, en el planeta Tierra. Lo he volcado todo para ti y ahí es donde tienes todas las herramientas. Si quieres entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, o a nivel presencial, si estás cerca de donde yo vivo, pues también puedes entrenar conmigo en ese programa. Te dejo más información debajo del vídeo, me despido, espero que te haya servido esta información, este conocimiento, te haya inspirado, lo apliques, lo utilices de forma inteligente en tu vida y con ello pues habrá tenido sentido, habrá tenido significado todo el trabajo que hago para ti. Fuerte abrazo y hasta mañana.